Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo completamente que es probabilidad, ¿ok? Hoy vamos a ver en sí lo que es una pequeña introducción a este tema. No es un tema muy complicado, sin embargo, pues sí hay que poner eh, algo de atención para poder comprenderlo, ¿ok? Bueno, para empezar, es algo medio complicado definir lo que es la probabilidad, ¿no? Como tal, podemos entender a qué nos referimos con probabilidad. Hay ciertas cosas eh, que no se pueden pronosticar con una certeza de un 100%, ¿no? Que no se pueden asegurar. Entonces se dice que tienen cierto grado de probabilidad de suceder, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno facilito, ganarse la lotería. Si yo compro un boletito para ganarme la lotería, ¿qué probabilidades hay de que yo me la saque, de que yo me gane la lotería? La verdad es que de todos los boletos que se hacen y de todos los que se venden, realmente ahorita desconozco el dato real de la probabilidad que haya de que yo me saque la lotería, pero es muy, muy poco probable. Sin embargo, puede suceder. So, aquí en esta parte es donde entra este tema, ¿ok? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es ver algunos conceptos básicos, ¿ok? Y elementales de lo que es la teoría de la probabilidad. Y bueno, aquí tenemos en esta parte una especie de explicación de cómo surge todo esto de la probabilidad, ¿ok? Y dice, esta teoría matemática tuvo como eh, uno de sus primeros puntos de partida intentar resolver un problema particular concerniente a una apuesta de juego de dados entre dos personas. El problema al que nos referimos involucraba una gran suma de dinero y puede plantearse de la siguiente forma. Tenemos a dos jugadores y cada uno de ellos escoge un número del 1 al 6, ¿ok? Obviamente escogen números distintos y apuestan 32 doblones de oro a que el número escogido por uno de ellos aparece en 3 ocasiones antes que el número del contrario al lanzar sucesivamente un dado, ¿ok? Es decir, se los traduzco. Yo apuesto con ustedes a que va a el número que yo escogí va a aparecer 3 veces antes que el número que tú escogiste, ¿no? Obviamente nos vamos a ir turnando. Yo tiro el dado y aparece mi número, ¿no? Tú lo tiras y a lo mejor no aparece el tuyo. Entonces yo vuelvo a tirar y vuelve a aparecer el mío. Tiras tú otra vez y aparece el tuyo ahora sí. Y tiro yo y no aparece esta vez. Entonces vuelves a tirar tú y sí te aparece, entonces ya estamos empatados, ¿no? Y tiro yo y me aparece, entonces gano yo, ¿no? Una suposición. Entonces así es como se explica este juego. Y bueno, vamos a suponer que el número de uno de los jugadores ha aparecido 2 veces y el número del otro una sola vez. Bajo estas circunstancias, ¿cómo debe dividirse el total de la apuesta si el juego se suspende? Bueno, uno de los apostadores fue Antonio de Gamboa, popularmente conocido como el Caballero de Mery. Deseando conocer la respuesta al problema, plantea la situación a Blaise Pascal. Haz de cuenta, o sea, se la contó a Blaise Pascal, ¿no? Y Pascal la consultó con Pierre de Fermat, ¿ok? Y estos inician un intercambio de cartas a propósito del tema.
Esto sucedió en el año 1654. Y con esto, o con ello, se inician algunos esfuerzos por dar solución a este y otros problemas similares que se plantean, ¿ok? Y con el paso del tiempo se sientan los fundamentos y las experiencias necesarias para la búsqueda de una teoría matemática que sintetice eh, todos estos conceptos y todos estos métodos de solución de los muchos problemas particulares resueltos a lo largo de varios años. Ahora, en el segundo Congreso Internacional de Matemáticas, celebrado en la ciudad de París en el año de 1900, el matemático alemán David Hilbert propuso 23 problemas matemáticos de importancia de aquella época. Y uno de estos problemas era el de encontrar axiomas o postulados a partir de los cuales se pudiera construir una teoría matemática de la probabilidad. Y aproximadamente 30 años después de todo eso, el matemático ruso Kolmogorov propone o plantea ciertos axiomas que después resultaron adecuados para la construcción de una teoría de la probabilidad. Y esta teoría prevalece hasta hoy en día y ha adquirido el calificativo de teoría clásica. ¿Ok? Aquí tenemos una ilustración de lo que es eh, Blaise Pascal, Pierre de Fermat y los dados. ¿Ok? Actualmente, chicos, la teoría de la probabilidad se ha desarrollado y extendido enormemente gracias a muchísimos pensadores que han contribuido pues al crecimiento de esta teoría. ¿Ok? Y hoy en día es muy importante para las matemáticas, ¿ok? Y para muchas áreas. Eh, por allí está relacionado con la estadística y todos esos temas que vimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sirve para dar el pronóstico del clima, etcétera, ¿no? Porque son probabilidades. No sé si alguna vez han checado en sus teléfonos que les da lo que son eh, las probabilidades de lluvia o los pronósticos de lluvia. Y se los da hasta varios días o hasta una semana con pronóstico. Obviamente eso cambia porque son situaciones o son fenómenos que son inestables, ¿no? Como a lo mejor ahorita está horrible el tiempo, a lo mejor mañana amanece soleado, ¿no? Entonces, y esos cambios pues obviamente están estudiados para que pues esos pronósticos no fallen y por lo general esos pronósticos están o son más seguros como para 2 días. Por ejemplo, tú checas tu teléfono y te aparece que los 2 días siguientes va a estar lluvioso. Es muy probable que sí sea cierto y que no cambie ese pronóstico. Pero ya para toda la semana sí puede llegar a haber un cambio. Entonces ahí, chicos, se utiliza también lo que es la probabilidad. ¿Ok? Por cierto, olvidaba mencionarles que vamos a trabajar con un libro, ¿ok? Que es con el que yo estoy trabajando aquí ahorita que les estoy explicando esto. Y pues obviamente se los voy a dejar en la plataforma. Ya nada más les voy a decir los temitas que quiero que de repente vayan pues adelantando, estudiando. Y pues ya no va a ser tanto de que yo les esté poniendo diapositivas, ¿ok? Sino con este solo archivo pues vamos a trabajar. Y bueno, vamos a comenzar con el primer concepto básico que son los experimentos aleatorios. Existen dos tipos de fenómenos o, o experimentos en la naturaleza, ¿ok? Unos se llaman deterministas y otros se llaman aleatorios. Un experimento o un fenómeno determinista es aquel que produce el mismo resultado cuando se le repite bajo las mismas condiciones, ¿ok? Que siempre va a dar lo mismo. Ok, por ejemplo, yo que hago pasteles. eh, Siempre me va a salir igual si yo siempre uso la misma receta y siempre mido como debe ser
todos los ingredientes o las cantidades de harina, de azúcar, me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? No cambia, ese resultado no va a cambiar, a menos que haya algo mal en todo lo que yo hago. Si tal vez me quedo sin gas y mi horno no me entrega la potencia suficiente, entonces eh, ese factor afectaría y ya no tendría el mismo resultado, pero no fue, eh, ya digámoslo, porque yo haya querido, ¿no? Pero sin embargo, al cambiar ese factor automático, ya no se está trabajando bajo las mismas condiciones y por lo tanto el resultado cambiaría, ¿no? Muy probablemente no esponje mi pan, se me echa a perder, etcétera, ¿no? Ese es como un ejemplo que yo les doy, ¿no? U otro experimento aleatorio de, perdón, u otro experimento determinista, porque estamos hablando de experimentos deterministas, es como tú haces, por ejemplo, igual tu comida. O sea, como la receta del espagueti hay diferentes, ¿no? Entonces cada quien le va a salir a como siempre la hace, pues siempre le va a salir igual, a menos que le ponga, eh, por ejemplo, el que hace el espagueti siempre con pimiento del rojo, pues lógico que su espagueti siempre va a salir rojo. Pero si de repente no utiliza rojo, sino utiliza verde, pues le va a salir verde, ¿no? Entonces, eh, siempre que tú hagas algo bajo ciertas condiciones y te dé el mismo resultado, eso es un experimento determinista. ¿Ok? Y aquí también cita algunos ejemplos como medir el volumen de un gas cuando la presión y la temperatura son constantes, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí hay otros ejemplos que ahí pues van a ir leyendo ustedes. Y bueno, chicos, por otra parte tenemos los experimentos aleatorios, que estos, aunque se repitan bajo las mismas condiciones, el resultado no va a ser el mismo. Y pues muy sencillo, seguimos con lo de los dados. Yo tiro el dado y va a caer un número, ¿no? Y yo lo vuelvo a tirar en el mismo lugar en el que me encuentre. Pero debido a que, literal, chicos, una, no tenemos como un medidor de la fuerza con la que lo aventamos la primera vez. No va a ser la misma fuerza con la que lo vamos a aventar la segunda vez. Probablemente no va a tomar el mismo curso. Ya ven que a veces cuando se juegan los dados, si es en la mesa, hasta se te caen de la mesa. O yo qué sé, ¿no? En fin, chicos, que las veces que tiren el dado, eh, muy contadas van a ser las veces que les caiga tal vez el mismo número que ustedes querían. eh, o el número que les cayó la primera vez no les va a caer la segunda ni a la tercera, ¿no? Este tipo de experimentos se llama aleatorios, como también lanzar una moneda al aire, es un experimento aleatorio, ¿ok? Y bueno, chicos, dice aquí, nuestro interés consiste en estudiar modelos matemáticos, conceptos y resultados que nos ayuden a tener un mejor entendimiento y control de los muy diversos fenómenos aleatorios que afectan a la vida del hombre. Este es como que el interés de la probabilidad de lo que es en sí la probabilidad, ¿ok? Ahora, para ser más precisos, pediremos que los experimentos aleatorios que consideremos cumplan teóricamente las características siguientes y con ello restringimos sensiblemente el campo de aplicación. Inciso A, experimento debe poder ser repetible bajo las mismas condiciones iniciales. ¿Ok? Esta es una condición para que sea un experimento aleatorio. eh, el experimento debe ser repetible bajo las mismas condiciones. ¿Ok? Si hay algo que cambie y que sea algo que ya no permita repetir el experimento bajo las mismas condiciones, y entonces ya no se puede considerar un experimento aleatorio. ¿Ok? B. El resultado de cualquier ensayo del experimento es variable y depende del azar o de algún mecanismo aleatorio. Como lo mencioné, es del azar, ¿no? Eh, de hecho, aleatorio, pues eso es al azar. Entonces, para que un experimento sea aleatorio,
tiene que cumplirse que el resultado pues va a ser variable, ¿no? Va a variar siempre. Como también jugar a la lotería, el borracho y todo ese rollo, como las cartas se barajean, ¿no? Y todo ese rollo, pues no siempre vas a ganar, ¿no? A menos que tengas de verdad mucha suerte, como lo dice aquí, ese resultado depende del azar, de la suerte, de algo que está fuera de nuestro control. ¿Ok? Es necesario mencionar, sin embargo, que en algunas ocasiones no es evidente poder clasificar un experimento dado en aleatorio o determinista, y esto va a depender pues del observador, de lo que él o la fulana conozca del experimento y de lo que esta persona desea observar. Así el experimento mismo no está separado completamente del observador, pues la concepción, entendimiento y realización del experimento aleatorio dependen en alguna medida del observador mismo. ¿Ok? Y dice en la siguiente sección de ejercicios se muestran algunos casos particulares. Por otro lado, debe observarse que convenientemente hemos dejado sin definir el término azar. ¿Ok? Bueno, al menos aquí en el libro, pero azar es como suerte, chicos, o sea, algo que también podríamos llamarlo incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál va a ser el resultado. Cuando nos ponemos a jugar lotería, nadie puede saber quién va a ganar. O cuando juegas dominó tampoco. ¿Por qué? Porque las fichas se revuelven al azar, a la suerte. ¿Ok? Bueno, aquí dice que el azar es un concepto difícil de capturar formalmente en una definición y es cierto, eh, porque es algo que está fuera de nuestro control y que no podemos predecir, ¿ok? Y al usar este término únicamente haremos referencia a la vaga noción intuitiva que cada uno de nosotros posee acerca del azar según nuestra propia experiencia cotidiana, ¿ok? Por eso es que les digo que yo así lo veo como la suerte, como una incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar o qué resultados vamos a obtener. Entonces aquí tenemos unos ejercicios y dice, clasifique los siguientes experimentos en deterministas o aleatorios. Si es necesario, añada hipótesis o condiciones adicionales para justificar su respuesta. Inciso A. Registrar el número de accidentes que ocurren en una determinada calle de una ciudad. Ese, chicos, es un experimento aleatorio o es un experimento determinista. Pues es aleatorio. ¿Por qué? Porque no sabemos con exactitud cuántos accidentes van a ocurrir en esa calle, ¿ok? En un día, por ejemplo, pueden ocurrir a lo mejor uno, a lo mejor mañana no ocurre ninguno, a lo mejor pasado ocurren tres. Puede variar, ¿no? Ahora, observa la temperatura a la que hierve el agua a una altitud dada. Este es un experimento determinista. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a observar esa agua que hierve y pues el agua siempre va a estar hirviendo, ¿no? No hay un resultado diferente de eso, de una observación del agua hirviendo. Siempre va a burbujear el agua si está hirviendo, ¿no? O siempre se va a evaporar, digámoslo así. Vamos a ver cómo se evapora. Entonces, eso es determinista. ¿Por qué? Porque pues no hay un cambio en el resultado. Ahora, de tarea pues les va a quedar a ustedes definir estos, estos experimentos, ¿ok? Entonces hasta aquí la vamos a dejar por esta clase, chicos. Y sería en la página 4 que se encuentran pues los ejercicios, ¿ok? Entonces, igual ahí pues se los voy a especificar en la tarea. Entonces, pues esperemos vernos pronto. Cuídense, les mando saludos y hasta luego.